Vamos a mirar a cáncer. Ascendente cáncer, signo cáncer. A partir de hoy lunes 20 hasta el domingo 26, las energías de cáncer, ¿cómo se ubican? Cáncer, una semana bien intensa, ¿no? La luna nueva de mañana, pues correspondiente en la casa 4. Mucho que pensar en la casa 4, mucho que arreglar, mucho que mover, mucho que estar contando, unas historias que se van a poder hacer, otras no tanto. Es una semana de mucho valor, cáncer, es una semana también de toma de decisiones y es una semana de entregarle también algo al disfrute. Observen cómo el planeta que rige a cáncer, que en este caso es un luminar, la luna, el día de mañana 21 se perfecciona para hacer una luna nueva y esto corresponde mucho para ustedes los cáncer en su casa, es decir, en la 4. Van a entrar en una fase distinta de habitarse. ¿Cuál es el mundo que tú habitas, cáncer? ¿Qué es lo que tú tienes en este momento como hogar o definido como familia? Ahí es donde tal parece que en esta semana van a aparecer muchas situaciones acerca de los nuevos movimientos. O usualmente las lunas nuevas ofrecen un nuevo ambiente de hogar. Entonces, posiblemente las energías para cáncer esta semana sean o mejorar situaciones de hogar o como ustedes se sienten en el hogar. Vale la pena también negociar y escuchar mucho el ruido que pueda traer los hijos, si es que los hay, ¿no? Si llegara a haber hijos, por ejemplo, Marte y Mercurio, que son dos planetas que bien pueden estar representando una zona muy inquieta, en este caso de las 5, o los negocios, bien sean hijos o negocios. Recuerden que los que sean de signo cáncer, ascendente, soles, luna, y no tengan hijos o todavía no sean padres, todo lo que tenga que ver con la relación de hijos es a través de los proyectos que ustedes puedan tener. Un proyecto en la astrología también puede representar un hijo, que es a lo que le dedicamos mucho tiempo, le dedicamos también ganas, le dedicamos energía, le dedicamos todos los días, se nos vuelve como muy habitual. Entonces, parecido a un hijo, casi que como un hijo. Esta zona que están viviendo está muy movida. Desilusiones en temas, desilusiones también en temas de pareja, ilusionarse y desilusionarse. Creo que ahí es donde más puede existir un punto coyuntural para cáncer. Recuerden que el título con Neptuno esta semana es ¿De qué me ilusiono y de qué me desilusiono? Ustedes tienen al frente a Capricornio, que en este caso Saturno está mostrando un punto matemático que, si bien es cierto, los vuelve complejos en la situación de quién está al frente, hasta dónde ilusiono o me ilusiono con la persona que está al frente o hasta dónde me puedo desilusionar. ¿Qué viene bien esta semana? Sacar de concurso al otro. Entender lo que decíamos al inicio del live, que aplica muy bien para ustedes los cáncer. Ninguna persona ni los ilusiona, ¿sí? Ni nos desilusiona. Ahí está el trabajo. Además que Júpiter es un planeta muy benéfico, yo creo que lo hemos dicho a través de varios live, pero también Júpiter es un planeta de muchos excesos. Cuando está en el ascendente o está en el signo, logra inflar y dar como una leve sensación de que todo lo puedo, que eso es bueno para cáncer, pero también habría que mirar un poco hasta dónde toda esa energía que estoy sintiendo puede ser sostenible en el tiempo. Con esta luna nueva que se da en la casa 4, que es la de ustedes, quizás la más importante del año, porque van a volver a tener una luna nueva en su casa 4 cáncer hasta el 2026, hasta octubre del 2026, o sea, un año que está marcando. Esta semana marca mucho las situaciones de hogar o de pareja que se vayan a realizar en el próximo año. En todo sentido, con hijos, forma de vivir, hogar o transacciones, algo que pueda haber o se sitúe mucho con el tema de hogar. Yo creo que ahí es donde más pueden trabajar esta energía y saber hasta dónde es sostenible en el tiempo. Recuerden que Júpiter en cáncer sale el otro año, no se va a quedar toda la vida en cáncer. Júpiter sale de cáncer para mayo, inicios de junio del 2026. Entonces calculen que los compromisos que ustedes hagan en sentido de hogar, en sentido de vivienda o en otro tipo de actividades, traten de observar eso a largo plazo, si es viable o no. Usualmente cuando sale Júpiter del ascendente, tendemos a sentir la desilusión. He ahí el por qué esta cuadratura entre Júpiter y Neptuno, pues hay que tenerla en cuenta, sobre todo para planes significativos en sus vidas. Por eso digo que es una semana muy marcada para planear y tomar decisiones a nivel familia.
Tal parece que en los hijos hay algo que resolver. Y si no tienen hijos, recuerden, proyectos. ¿Quiénes son de cáncer? Cáncer sé que hay más en YouTube. Yo sí sé que hay más de signo cáncer en YouTube. A ver, Susana, buen día. ¿Se puede ver la repetición en Instagram? En YouTube. Susana, en YouTube queda la repetición. Recuerden que hay un canal, se llama así, Javier Aragón, lo consiguen en YouTube. Se pueden suscribir, no tiene ningún costo suscribirse y les va a llegar la notificación y ahí queda grabado con los tiempos para que ustedes puedan repasar otra vez. En este caso, dice Marisol, uy, yo tengo a Júpiter en el ascendente. Sí, es muy rico, Júpiter en el ascendente es muy benéfico, solo que siempre hay que recordar que Júpiter tiende como a agrandar la cosa, ¿no? Júpiter tiende como a agrandarnos un poquito el panorama y ahí es donde necesitamos como ser como un poco más visionarios con Júpiter de qué se puede hacer, qué no podemos hacer y sobre todo en el tiempo, ¿no? La clave con Júpiter en el ascendente es que es sostenible en el tiempo. No es que sea malo, simplemente, por ejemplo, con Júpiter puedo adquirir deudas, pero el punto es, ¿será que si adquiero este compromiso económico lo puedo terminar en 3, 4, 5, 6, 7 años? Porque Júpiter está en un signo únicamente un año, 12 meses. Entonces eso suele suceder mucho, que en el momento a lo mejor me inflo tanto y digo sí, y resulta que no me da, no me alcanza el Júpiter para 3, 4 años que debo terminar de hacer algo. Entonces es como mirar más este tema, ¿no? Mi hijo es cáncer, dice por acá Zulma. Mafer, aquí cáncer. Mafer, pues un abrazo para Mafer. Los de TikTok, los que están en TikTok, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Este mismo live que ustedes están viendo acá en TikTok, lo estoy transmitiendo en simultáneo, está pasándose en simultáneo en el canal de YouTube. Entonces me ayudan también mucho a que se suscriban y a que ustedes mismos también comenten y puedan compartir. Cherle Molina, hola Javier, ascendente en cáncer, por aquí Sol en Leo y Júpiter en la casa 5. Buena para ilusionarme, dice. Sí, aunque los Leo siempre les va bien, esos leones siempre se salen con la suya, tienen una capacidad de regenerarse muy rápido. Bueno, vamos a mirar. Leo, empecemos con Leo.